Queridos hermanos, tengan todos muy buenas noches. Doy gracias a Dios porque nuevamente estoy frente a ustedes a través de este medio con la finalidad de poder compartirles la palabra de Dios, nuestro alimento espiritual. Vamos a orar, queridos hermanos, breves momentos para pedir la bendición de Dios. Señor, te doy gracias en esta hora porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Bendice, Señor, tu palabra, añade bendición para que sea respuesta, Señor, y alimento para cada uno de mis hermanos, así como lo es también para mí. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bien, queridos hermanos, en esta hora vamos a hablar acerca de un tema muy bonito, una historia de una mujer narrada en los evangelios, en la cual vamos a ver cómo ella enfrentó una necesidad urgente en su vida usando la fe en Jesús. Todas las historias de la Biblia, las historias de guerra en el Antiguo Testamento, las historias bíblicas reales que se encuentran en el Nuevo Testamento o las parábolas, todo tienen un propósito de poder enseñarnos a cada uno de nosotros cómo debemos enfrentar las diferentes circunstancias que nosotros podamos pasar. Sabemos que hoy estamos pasando un tiempo difícil, no solo para nuestro país, no solo para nuestra iglesia, sino para el mundo entero. Sin embargo, queridos hermanos, el Señor nos enseña que Él tiene el control de todas las cosas. Él también nos enseña y nos alienta que ninguna tentación ni ninguna tribulación va a ser más fuerte que nuestras propias fuerzas, porque el Señor juntamente con ello nos da la salida. Y el Señor en esta hora nos da su palabra, en la cual es el mapa que va a conducir nuestra vida. Y vamos a ver entonces a través de esta mujer, la mujer cananea, vamos a ver cómo ella enfrentó las circunstancias difíciles y espero que esta historia sea de ayuda para usted como lo es para mí también. El título de esta meditación es La fe de la mujer cananea. Y vamos a leer en Marcos el capítulo 7, versículo 28, en Mateo capítulo 15, 21-28. En Marcos también habla esta historia, ¿no? Pero vamos a leer en Mateo el capítulo 15, versículos del 27 al 28. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Saliendo Jesús de allí, se fue a la ciudad o a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciéndole: Señor, socórreme. Respondiendo por segunda vez, Jesús le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselos a los perrillos. Y ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús respondiendo dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Queridos hermanos, la fe de la mujer cananea. Primeramente vamos a definir qué cosa es la fe. El concepto de la fe lo tenemos en la palabra de Dios,
Dice, es pues la fe, la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no se ve. Es decir, que la fe está relacionado con el futuro y con lo que no vemos. Tener la seguridad del futuro y tener la convicción de lo que no vemos, lo vamos a ver. Básicamente eso es la fe. Cuando usted habla de su fe, de la fe es tener la seguridad del futuro, porque la fe está relacionada al futuro y está relacionado con lo invisible. ¿Y quién es el fundamento de nuestra fe? O el fundamento de la fe. Es Jesús, es Dios, nuestro trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los dos en un solo Dios. Jesús, la extensión de Dios cuando vino aquí en la tierra, Jesucristo hombre, Jesucristo Dios, Él es el fundamento de nuestra fe. Vamos a tratar esta historia en 4 puntos. Como primer punto, vamos a ver sobre la determinación de esta mujer cananea y el propósito firme que ella tenía. Ella tenía un propósito firme y ella tenía una determinación. En el versículo 22 habla que esta mujer había salido y clamaba al Señor y le decía, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Tengo a mi hija que está gravemente atormentada por un demonio. La mujer de Cananea, esa fe que ella estaba ejerciendo ante Jesús, Jesucristo la puso en prueba. Es decir, la fe de esta mujer, Jesucristo la puso en prueba. Y el apóstol Pablo ya nos habla en sus epístolas que nosotros es necesario que nuestra fe sea probada. Y Jesucristo aquí puso a prueba la fe de esta mujer cananea que no era judía. Pero esta mujer estaba debidamente determinada, había determinado no regresar a su casa sin la respuesta a su necesidad. Ahí radicaba la determinación de esta mujer y su propósito, no regresar a su casa sin haber recibido respuesta a su necesidad. En esta señora había una gran desesperación y había también una gran necesidad. En estos versículos encontramos obstáculos para esta mujer respecto a su fe. Ella estaba ejerciendo su fe en el Señor, ella tenía la determinación, tenía su fe en el Señor, que Él era el único que podía ayudarle, pero ella en ese afán de ejercer su fe encontró obstáculos. Y vamos a ver 4 obstáculos. El primero, no sabía dónde estaba Jesús. En el Evangelio de Marcos habla que Jesús vino y se escondió en la casa de uno de sus amigos. Pero sin embargo esta mujer, vemos la forma que lo llegó a encontrar. Ya en Mateo vemos que lo encontró. Su primer obstáculo es que no sabía dónde estaba Jesús. El segundo obstáculo era el silencio de Jesús. Vemos que en el versículo 23, ante el requerimiento, ante el pedido de ella, dice que Jesús no le respondió palabra alguna. Y el tercer obstáculo a su fe era los discípulos. Prácticamente le dijeron a ella, vete y no molestes al maestro, en el versículo 23 también. Pero en ella vemos que hay una firme determinación. En ella vemos que había un propósito específico de no regresar a su casa sin haber encontrado respuesta en Jesús. Y como cuarto obstáculo viene el golpe más fuerte. Jesús ya se dirige a ella. En una primera oportunidad Jesús no le da ninguna palabra. Y en la segunda sí, Cristo rompe su silencio, pero las cosas empeoran. Para la mujer cananea, por supuesto. Donde Jesús prácticamente le dice, tú no eres del pueblo de Israel. Tú eres una pagana, eres una gentil, una cananea. Esta mujer de fe, queridos hermanos, no se pone a decir, no se opone a Jesús ante esta respuesta de Jesús. Ella asiente la cabeza, acepta lo que Jesús le dice, porque lo que Dios le está hablando. No se enoja, no se pone a hacer un análisis lógico.
Ella tampoco se echa para atrás y ella sigue firme ante la respuesta de Dios, ante la palabra de Dios. Ella no hace ninguna objeción. También el Señor nos enseña en esta hora que a la palabra del Señor no se presenta ninguna objeción. Así lo que el Señor nos diga no nos guste. A la mujer cananea Dios le dio una respuesta no muy buena, que digamos, ¿no? Más adelante lo vamos a analizar, pero sin embargo ella acepta la palabra, ¿no? Pero ella no se echa para atrás, sigue firme, porque ella tenía una determinación y un propósito. ¿Y cuál fue la reacción de la mujer ante la respuesta de Jesús? En el versículo 25 ella expresa su fe, porque aún ante una respuesta adversa de Jesús, ella expresa su fe. Ella vino con toda humildad, orando delante de sus pies a Jesús como todo pecador. Es decir, ella reconocía que era pecadora. Ella viene directamente delante de Jesús y se postra en adoración. Esta mujer ella sabía que Jesús podía ayudarle en sus problemas. Ella le dijo, socórrome. Ella le pedía auxilio al Señor. Dentro de ella tenía la firme convicción y la certeza de que Jesús podía ayudarla. Al ver la actitud de esta mujer de fe, en el versículo 26, claramente Jesús le dijo, mire lo que le contestó Jesús, ¿no? Ella le dijo que ella era una perrilla. Era una palabra humillante, no tiene la connotación que hoy utilizamos en esta palabra. Pero en ese tiempo, aún así era una palabra humillante, un adjetivo muy humillante que se le diga esto a una persona. Porque los perrillos de aquel entonces, los perros andaban en manadas, muchos de ellos, y eran considerados animales inmundos, cochinos. Entonces estas palabras no eran tan agradables para ella, eran humillantes. Pero sin embargo esta mujer no se desalienta. Entiendo yo que ella decía, viene de Jesús. No se desalienta, ella sigue firme a pesar de los obstáculos encontrados en el camino de ejercer su fe en Jesús. Claramente ella expresa, queridos hermanos, su fe en la provisión y en la providencia de Jesucristo. Entonces Jesucristo se dirige a ella por tercera vez en el versículo 28, pero nada puede contra esa fe, nada puede apagar la fe de esta mujer cananea, nada la puede detener, no había nada que haga que ella se eche para atrás de su determinación y su propósito. Una fe con gran determinación y propósito. Nosotros, nuestra oración debe ser que el Señor nos dé una fe como la que tenía la mujer cananea. Una fe con determinación, una fe con un propósito firme y que nada ni nadie y ningún obstáculo pueda, valga la redundancia, obstaculizar el propósito de fe, el propósito de creer y ver y confiar en la provisión y la providencia de Dios. Entonces, en el primer punto hemos visto cómo es esta mujer, la determinación y su propósito firme de ejercer su fe. En segundo punto vamos a ver el acuerdo de fe. ¿En qué consiste esto? Esta mujer, la mujer cananea, estuvo de acuerdo con todo lo que Cristo dijo de ella, aún con esa palabra humillante. Ella estuvo de acuerdo con todo lo que Dios le dijo. Podríamos decir, parafraseando para este tiempo, ella estuvo de acuerdo con todo lo que la palabra de Dios dijo acerca de ella. Ella no le acusó a Jesús de ser racista, de discriminar, no le acusó de tener prejuicios, no justificó las respuestas de Jesús. Ella reconoció que ella era extranjera, era una cananea, ¿no? Ella reconoció que era pecadora, ¿no? Ella no dijo,
yo no soy tan mala, no se justificó, no soy tan pecadora. Simplemente ella respondió lo que dice el versículo 27, a pesar de esas palabras aparentemente duras, pero vienen de Dios. Y ella, ante esa tercera respuesta de Jesús, ella en el versículo 27 dice: sí, Señor, todo lo que has dicho acerca de mí es verdad. Nada puedo negar. Acepta absolutamente la prescripción de Jesús respecto a ella. Hermanos queridos, la Biblia tiene muchas cosas en contra de nosotros. Es un espejo de nosotros, la palabra de Dios. Y mi pregunta es, ¿estamos dispuestos, a aceptar la realidad de lo que somos según la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios del grado de tu fe? ¿Qué dice Dios del grado de mi fe? Aquí ella aceptó todo lo que Jesús había prescrito acerca de ella. Creyó firmemente en lo que la Biblia dice acerca de ella. Tercer punto, el argumento de fe. Cómo ella argumentó su necesidad ante Jesús. Si no estamos de acuerdo con lo que la Biblia dice acerca de nosotros, lo que la Biblia, queridos hermanos, nos dice cómo debemos actuar, cómo somos. Si nosotros no estamos de acuerdo con lo que la palabra de Dios enseña, entonces no vamos a poder argumentar nuestra fe como lo hizo la mujer cananea. Ella sí aceptó todo lo que Jesús le dijo respecto a ella. Y vamos a ver que el argumento de ella fue un argumento muy majestuoso, muy bueno, en otras palabras. Ella tomó lo que es para nosotros quizás un insulto, o lo que era para esa época también era un insulto. Ella lo tomó sin reproche. Lo que para nosotros podría ser un insulto, ella lo tomó sin ningún reproche. Creo que ella pudo decir: tú me has llamado, Jesús, perrilla, me has comparado con animal inmundo, no con un animal, sino con la parte de la inmundicia, que representa el pecado, ¿no? Porque ella es imagen de Dios, a pesar de que ella no era judía. Ella le pudo haber dicho eso, ¿no? Tú me has llamado perrilla, y yo estoy de acuerdo, porque ella no le refutó. Yo estoy de acuerdo, soy una perrilla y estoy debajo de tu mesa. Y espero que los hijos o que el amo deje caer migaja de la mesa. En otras palabras, lo que ella le dijo a Jesús: aquí estoy como una perrilla debajo de tu mesa, Señor, esperando que algo que sobre caiga para mí. Creo que con estas palabras, esta mujer dijo a Jesús: tu poder, Jesús, es tan grande. Tu poder es tan grande que sanar a mi hija es como una migaja que cae de la mesa. Es algo tan sencillo y tan pequeño para ti sanar a mi hija. Tú tienes suficiente para todo, solo quiero un poquito, nada, una migaja. Es como esta canción, por un destello de tu gloria. Eso es lo que estaba diciendo esta mujer cananea a Jesús. Tú eres el Hijo de Dios, estás lleno de misericordia, de bondad, de amor, estás lleno de compasión, de ternura y de poder. Eso es lo que le estaba diciendo, esa era la actitud de esta mujer frente a Jesús. Y yo vengo confiado en ti y en nadie más, solo en ti. Eso es lo que estaba diciendo la mujer cananea con su actitud. Queridos hermanos, ella decía: tú eres un buen padre. Siempre das a tus hijos en abundancia. Queridos hermanos, la Biblia nos enseña y nos dice que usted y yo somos
pecadores. Aunque el pecado de condenación, hemos sido ya librados del pecado de condenación y vamos directamente a la gloria del Señor ahora, porque por medio de Él tenemos vida eterna. Pero aún así dentro de nuestra naturaleza está el rencor, está el odio, está la envidia, está todos los frutos, la concupiscencia de la carne está dentro de nosotros. Claro, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a poder someter todo ello en la medida que ejerzamos nuestra fe en el Señor. Pero la Biblia nos enseña que somos pecadores también. Pero también añade la Biblia que Jesucristo vino a salvar y a buscar a los pecadores. Dios nos encontró alguna vez en nuestro camino, pecadores como esta mujer cananea, no conocíamos a Dios, y Él nos perdonó y nos dio la salvación. Y Él nos pide, como en la oración modelo, Padre, perdona nuestras ofensas todos los días. Por eso el Señor nos dice, las misericordias del Señor son nuevas cada día, porque necesitamos nosotros las misericordias todos los días, porque todos los días fallamos, hermanos. Cuarto punto. Miren cómo argumentó su fe en el tercer punto. Tú eres un padre grande. Aún los perrillos comen de migaja, yo estoy aquí esperando algo de esa migaja. Qué poderosa esa determinación y esa fe de esta mujer. Cuarto punto, viene la recompensa de fe. Esta mujer, con toda seguridad, no se crió en un hogar judío. Era una mujer cananea, tenía otros dioses, como hoy muchos de nosotros no hemos sido criados en un hogar cristiano. No tenía la Biblia como la tenemos tú y yo ahora, el acceso a la palabra de Dios. Pero la gracia de Dios la prepara para creer en Jesucristo. Todo ser humano dentro de sí tiene el deseo de un ser superior a quien adorar. El Señor en su palabra dice que Dios ha puesto en el hombre la eternidad. Es decir, dentro de él tiene esa gracia común de saber de que existe un Dios todopoderoso, porque es imagen de Dios. Queridos hermanos, esa gracia preparó a esta mujer para que crea en Jesús. Y su pedido finalmente es concedido y su hija es sanada. Cuando ella llegó a su casa, ahí viene en Marcos 7:30, habla que cuando ella llegó a su casa, dice, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en su cama. Y yo pregunto, hermanos, ¿valió la pena esa fe de la mujer cananea? Esa determinación y ese propósito firme a pesar de las dificultades. El haber aceptado lo que Jesús le dijo, quién era ella, sin enojarse y sin ninguna oposición. ¿Valió la pena el argumento que ella dijo sobre su fe? Yo creo que tú me puedes dar aunque sea una migaja, porque eres un Dios todopoderoso. A pesar que yo no soy hija de Israel, pero tú me puedes dar una migaja. ¿Valió la pena su argumento? Yo creo que sí, al finalmente, porque tuvo respuesta de Jesús. A la mujer no le importó el silencio de Jesús, no le importó el rechazo de los discípulos, no le importó que Jesús le dijera que ella era extranjera, no le importó que ella le digan que era una perrilla, no le importó esperar hasta el final con la finalidad de poder encontrar la salud para su hija. Esta mujer tenía una gran determinación y esta gran determinación le ayudó a ganar este caso a ella, apelando a la misericordia y al poder de Jesús.
Ella pasó por el valle de la humillación y finalmente tuvo la bendición del Señor. Queridos hermanos, en conclusión, esta mujer cananea es un ejemplo para aquellos que han clamado alguna vez al Señor y aún no han tenido respuesta o no tenemos respuesta a su oración. El brazo, la misericordia, la bondad, el poder de Dios no se ha debilitado, queridos hermanos. El poder de Dios y la misericordia de Dios es ayer, hoy y siempre, porque nuestro Dios es inmutable, no cambia a través del tiempo. El brazo de Cristo, hermanos, no se ha debilitado y no se ha cortado. Él es el mismo de ayer. Sus palabras y promesas son fieles. Queridos hermanos, Él es un dador rico para todos aquellos que claman con fe y tienen una determinación en su fe. Y para aquellos que tenemos la costumbre y el hábito de orar, esta mujer no oraba por sí misma, ella oraba por su hija y lo hacía con mucha urgencia y con perseverancia. Hermanos, finalmente el Señor nos enseña en esta hora que nuestra fe siempre va a ser probada y cuán importante es nosotros tener determinación y propósito y clamar al Señor utilizando sus promesas. Él nos ha dicho que no nos desamparará. Él nos ha dicho que Él nos cubrirá con sus plumas y debajo de sus alas estaremos seguros. Él nos dice que su escudo y adarga y su verdad es nuestra protección. No nos desalentemos, mantengámonos firmes como esta mujer cananea. Y en el tiempo de Dios y en su absoluta soberanía, nos sometemos a Él diciendo: Señor, tú eres todo para nosotros y tú eres el único quien puede ayudarnos y no hay nada que Dios pueda decir en contra de ti, Señor. Que el Señor añada bendición a su palabra, hermanos. Tenemos a un Dios rico en misericordia. Cantemos al Señor, alabemos al Señor. Clamemos bendiciones del Señor, confesemos bendiciones de Dios. Mantengámonos optimistas en los momentos difíciles. El Señor no nos va a desamparar porque Él es fiel, queridos hermanos. Fiel. Señor, te doy gracias en esta hora, porque tú nos has enseñado a través de esta mujer que nuestra fe debe ser con determinación y con propósito. Y que al ejercer nuestra fe vamos a encontrar muchos obstáculos, pero que tú nos enseñas que nuestra fe debe permanecer firme en la determinación que hemos optado. Que usemos tus palabras de bendición, Padre Santo, para reclamar la bendición con toda adoración a ti, Señor, y gratitud a ti. Y lo que tú dices de nosotros acerca de tu palabra no nos debe molestar, al contrario, aceptar tal cual como nos dices quiénes somos, Señor. Y si hacemos eso, sé que encontraremos respuesta a nuestras peticiones. Gracias, Dios. Y bendice a mis hermanos, aquellos que están quizás un poco débiles en la fe o están empezando en este camino, Señor. Padre Santo, auméntales la fe, Padre mío. Auméntales la fe, Señor. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén
Amén. Amén. Muchas bendiciones, queridos hermanos, que el Señor les bendiga y pronto nos estaremos viendo. Que el temor y el miedo no nos paralice. Tenemos a un Dios todopoderoso, queridos hermanos, que podemos enfrentar las circunstancias tomando todas las precauciones, tomando los principios bíblicos, y sé que el Señor nos ayudará a poder salir adelante y poder encontrar la respuesta que estamos pidiendo. Dios les bendiga, hermanos. Muchas bendiciones.